tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a abrirlo en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer los versículos del 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, te pedimos por tu palabra, te pedimos que la bendigas, Señor, que tú nos permitas mirar este estudio, Señor, que tenemos, y que nos dé la oportunidad de poder observar lo que también para nuestra iglesia se refiere. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, el día de hoy estamos en el mensaje a otra de las iglesias, Filadelfia. Y es una iglesia, ¿verdad?, en donde pues podemos ver cómo es que Dios se empezaba también a manifestar en esta iglesia de una forma pues importante como a todas las demás. Ya el Señor les ha hablado a las iglesias que se encuentran en Asia, y bueno, miramos también cómo es que Dios está viendo, ¿verdad?, está haciendo que los líderes de las iglesias pues también puedan considerar la importancia que es escuchar las palabras del Espíritu Santo. En la carta a Filadelfia no encontramos ningún reproche que se pueda ver por parte del Señor. No encontramos pues advertencias fuertes en contra de la iglesia. Dice en la parte que ya leímos, que a los creyentes de Filadelfia se les había excomulgado, ¿verdad?, de la sinagoga de los judíos. Eso dice, ¿no? Y a pesar de ello, bueno, el Señor había puesto una puerta, ¿verdad?, una puerta abierta que les permite la entrada hacia el reino milenial. Y esto es importante, ¿verdad? O sea, cuando hablamos del reino milenial no nos estamos refiriendo, bueno, yo no me refiero al milenio, sino a todo el reino que Dios ha establecido, ¿verdad?, para que se le alabe, para que se le bendiga al Señor. También dice que como los hermanos de Filadelfia han soportado con paciencia las presiones, entonces Dios les librará del tiempo del juicio. Es decir, Dios en su misericordia también va a permitir que los hermanos de Filadelfia pues no pasen por el juicio severo, ¿verdad?, porque han soportado. Y ellos también, los de Filadelfia, son las recompensas, tomarán un lugar en el templo de Dios. Así que Filadelfia era una iglesia pues importante, ¿verdad?, importante y amada para el Señor.
Digo, también las iglesias de Éfeso, también a pesar de los errores que tenían, también eran iglesias que eran amadas por el Señor. O sea, no solamente Filadelfia era amada por Dios, sino también todas eran amadas. Todas las iglesias son amadas por el Señor. Filadelfia, la ciudad, vamos a hablar un poquito de la ciudad como lo hemos hecho. Filadelfia está situada, aún todavía es una ciudad que el día de hoy ya no tiene nombre de Filadelfia, sino hoy es la moderna Aleshehir, se escribe así, Aleshehir. Y bueno, se puede buscar en internet, ¿verdad? Pone el nombre de Filadelfia y cuál es la ciudad actual. Ahí en Palestina aún todavía hay una ciudad. Bueno, está situada en el extremo oriental de un amplio valle que, atravesando la ciudad de Sardis, llega al mar Mediterráneo, al mar Egeo, perdón. Entonces, y es cerca de Esmirna, es decir, son ciudades, ya lo dijimos, que estaban céntricas, y la ubicación de la ciudad de Filadelfia le había ayudado a ganarse el título de Puerta de Oriente, una ciudad de gran importancia comercial, por eso era llamada así, Puerta de Oriente. Ahorita ese título, Puerta de Oriente, tiene que ver, porque también la iglesia de Filadelfia, la iglesia, como estaba situada muy bien geográficamente, estaba en una muy buena ubicación y era conocida como la Puerta de Oriente. Era fácil transmitir el Evangelio por la situación que se encontraba, ¿verdad? Y lo hicieron, por eso es que el Señor ve las obras buenas. La ciudad de Filadelfia era una ciudad muy fértil, era muy idónea para el cultivo de la vid, de la uva, y de ahí pues se producía el vino. Su economía estaba basada en la agricultura y en la industria, y Filadelfia disfrutaba de una considerable prosperidad económica. Los hermanos de Filadelfia eran hermanos que tenían dinero, no eran pobres como otros hermanos que de otras iglesias, y eran hermanos que estaban trabajando en la obra, eran hermanos que no estaban en una situación no tan difícil como otros hermanos. Más o menos se cree que en el año 189 fue fundada esta ciudad. Filadelfia, en cuanto a la ciudad, todavía no hablamos de la iglesia, ya es muy poquito lo que vamos a hablar de la ciudad. Y bueno, la ciudad de Filadelfia era notoria por sus muchos templos y festivales religiosos. Y bueno, por esta razón se le llamó la pequeña Atenas, porque pues era una ciudad que hacía muchos Juegos Olímpicos, que se parecía un tanto a Atenas, tenían teatro y tenían muchos campos de vid, y era un poco parecida a Atenas, y era considerada ahora llamada la pequeña Atenas. Y bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Que era una ciudad que en sus zonas, sus campos se dedicaban al cultivo de la vid, y la adoración entonces al dios Dionisio era su principal culto pagano. Dionisio era un dios, hijo de Zeus y de una mortal, en donde él se le consideraba a Dionisio como el dios del vino, como ya lo dijimos. También se le consideraba el dios del teatro, de la danza, de las festividades, de los excesos y de los placeres. Ese era Dionisio. Entonces, en los templos de Dionisio seguramente había excesos de placer, había vino, había danza, había muchas cosas que le gustan al cuerpo humano, ¿verdad? Que le gustan a la mente. Y dentro de ese ámbito se encontraba la iglesia. Bueno, entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que era una ciudad muy, muy pagana, y que tenían muchos templos dedicados a diferentes dioses, no únicamente a Dionisio, sino diferentes dioses. Y bueno, entre los años 211 y 217 después de Cristo, se construyó un templo dedicado al culto imperial,
Estos templos eran muy comunes, ¿verdad? Ya lo hemos estado viendo. Casi en toda la ciudad habían templos que eran dedicados al emperador romano, y entonces había un día especial, ya lo dijimos. Había un día que se le consideraba como el día del emperador, en donde ese día todo habitante de las provincias de Roma tenía que ir a los templos para adorar al emperador. Y habían estatuas del emperador. El emperador era un hombre, una persona que vivía, pues, y se ponía su estatua en el templo, en el atrio principal del templo, y ahí todo hombre y mujer se arrodillaban delante del emperador y se le adoraba. Bueno, aquí en esta ciudad de Filadelfia no era la excepción, también había templos dedicados al emperador. Y entonces Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, fue honrada con el título de guardiana del templo. Y bueno, las ciudades competían, ¿verdad?, para construir templos. No era que los construían porque querían, sino había licitaciones, ¿verdad?, para que las ciudades compitieran, para que ellos se les diera el permiso, la licitación de poder construir templos a cualquier dios. Bueno, esta ciudad ganó una licitación, una competencia, entre otras, y a ellos se les dio esa oportunidad de hacer este gran templo al emperador, y se le llamó entonces a Filadelfia guardiana del templo. A menudo entonces se ha llamado la atención sobre las similitudes existentes entre las cartas dirigidas a Esmirna y a Filadelfia. Ya vimos la carta dirigida a Esmirna. Por ejemplo, ambas cartas pretenden fortalecer a los fieles y de hecho tocan exactamente los mismos temas. Por otra parte, también estas dos iglesias reciben la alabanza de parte del Señor. Son las únicas que reciben la alabanza, Esmirna y Filadelfia. Ya vimos Esmirna, a diferencia de Esmirna, ellos no tenían un templo físico, se reunían en sus casas, no en sus trabajos, eran perseguidos por los judíos, por los romanos, y a diferencia de los hermanos de Filadelfia, ellos no eran tan perseguidos. Era una iglesia que contribuía al evangelio, que trabajaba. Bueno, dice en el versículo número 7, ¿verdad?, acerca del santo. Dice la palabra, dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces esta designación, ¿verdad?, del santo, o otra forma de decirlo es el verdadero, ¿verdad? En la cultura judía, el santo era un título que se aplicaba frecuentemente a Dios, solamente a Dios. Y aquí en el libro de Apocalipsis se une al verdadero, es decir, la palabra santo se une a la palabra verdadero y se aplica a Cristo. Entonces, pues es un texto, ¿verdad?, que nos habla muy claramente acerca de que Cristo es Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son un mismo Dios, un solo Dios. Entonces, si el término verdadero que estamos viendo se entiende en su sentido clásico de auténtico, puede utilizarse en el versículo 7 que estamos viendo para refutar a aquellos judíos de Filadelfia que afirmaban que Cristo era un Mesías falso. Recordemos que dentro de las iglesias a las que les escribe Juan, están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Hay falsos maestros que se han introducido, están los nicolaitas, los que siguen a Jezabel, los que tienen la doctrina de Balaam, y todos ellos se han infiltrado en las iglesias. Por eso es que entonces Juan en el versículo 7, el capítulo 3, usa este término, el santo, el verdadero, para decirles a los falsos maestros que ellos no tienen la verdad, sino que tiene la verdad es Cristo. Entonces está refutando, de una manera estas enseñanzas que ellos están
transmitiendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 7 se describe a Cristo como aquel que tiene la llave de David. Eso dice el versículo 7, ¿verdad? Estamos apenas en el versículo 7 y se describe está al Señor a Cristo como el que tiene la llave de David. Esta es una expresión, ¿verdad?, que indica su control completo sobre la casa real. Y esa expresión que está tomando Juan, la está tomando, ¿verdad? La está tomando, o el trasfondo es el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 15 al 25. Vamos a leerlo, por favor. Es Isaías, capítulo 22, capítulo 15 al 25. Vamos a ver cómo Juan toma parte del Antiguo Testamento, ¿verdad?, para decir sus doctrinas. Isaías 22, del versículo 15 al 25, dice: Jehová de los ejércitos dice así: Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Elaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y te entregaré en tus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él puso se echará a perder, porque Jehová habló. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Esta expresión alude a la autoridad para admitir o para excluir a personas de la ciudadanía nueva de Jerusalén. Aquí en el texto que vimos de Isaías, quien iba a ser quitado de su oficio era Eliacam, era un siervo, ¿verdad?, del palacio. Entonces toma de referencia este título Juan, y el lenguaje de Isaías se utiliza para presentar a Cristo como el Mesías davídico, con el poder absoluto para controlar la entrada del reino celestial. En Mateo, para que se entienda mejor lo que estamos diciendo, en Mateo capítulo 16, 17 y 18, el Señor Jesús le entrega las llaves de la iglesia, las llaves del reino, a los apóstoles, y les dice: ustedes son los que, las palabras son: tú eres Pedro, como líder de los 12, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tienes el poder de atar lo que aquí atares en el mundo, será atado en el cielo. Lo que aquí desates en el mundo, allá también será desatado. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesús le está dando la autoridad a la iglesia para que a través del Evangelio la iglesia predique el Evangelio, y la misma palabra de Dios, que es la Biblia, sea quien abra o cierra las puertas del reino. Es decir, a través del Evangelio las personas se convierten o detestan a Dios. No hay otra. La gente que escucha el Evangelio o se convierte y cree en Dios, o termina rechazándolo. Y entonces es lo que está diciendo, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, ponen como ejemplo, ¿verdad?, que un criado de un rey va a ser quitado de su puesto
situaciones y van a poner a otro en su lugar. Asimismo, o sea, lo pone como ejemplo para decir que Jesús, Él es el que tiene el poder de abrir las puertas y de cerrarlas. O sea, la palabra es lo que nos da vida y la palabra es lo que da muerte a aquellos que no creen en el Evangelio. Así es la palabra. Sí, por eso es que Moisés en Deuteronomio capítulo 30, al final él ya se está despidiendo del pueblo, sabe que ya va a morir. Él antes de que suba al monte Pisgá, el Señor le habla y le dice que se despida del pueblo. Y Moisés les dice, miren hermanos, yo les hablo de la bendición, pero también les hablo de la maldición. Yo digo que tomen la bendición para que les vaya bien, el Señor esté con ustedes, etcétera, etcétera. Pero ustedes son los que finalmente deciden qué es lo... Y es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo aquí en la carta a Filadelfia es precisamente esto, que los hermanos de Filadelfia se estaban reuniendo en sinagogas, pero en las sinagogas fueron expulsados por los mismos judíos. Y el Señor les dice, no se preocupen, fueron expulsados de la sinagoga, pero la puerta la tienen abierta, la puerta del reino la tienen abierta. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Por eso es que Juan sabe, ¿verdad?, del lenguaje que Isaías usó en sus tiempos. Y también Isaías, ¿verdad?, de alguna manera está presentando a Cristo como el Mesías davídico, con todo el poder absoluto para que Él dé la entrada o para que Él pueda cerrar, ¿verdad?, las puertas de aquellas personas que no son elegidas, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 4, pues eso es lo que dice, porque fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿Dios sabe quiénes son los elegidos? Claro que sí. ¿Usted y yo sabemos quiénes somos los elegidos? No, no lo sabemos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a todas partes y a todas personas, porque usted y yo no sabemos quién es elegido del Señor. No podemos decir, aunque estemos en la iglesia o no estemos, no podemos decir, aunque veamos al hermano que ya tiene con nosotros 5 años, 10 años, 15 años y lo vemos siempre en el culto, no podemos decir si es elegido o no, no, él puede decir, pero nosotros no tenemos un medidor de quién es el elegido o no, solamente Dios tiene esa aptitud, solamente. Entonces, el Evangelio está hablando de esto, que el Evangelio es como una puerta, ¿verdad? ¿Y quién abre la puerta? Cristo, solamente Él es el que abre la puerta. Versículo 8. Vamos en el versículo 8. Hoy traje mi libro, les recomiendo este libro, que ustedes lo pueden comprar, cómprenlo. Lo estoy enseñando. Es un comentario bueno, dijimos que estamos llevando 3 libros, ya les mencioné 2, es un tercero, se llama Robert Mounce, se escribe, Robert Mounce, creo que así se pronuncia, se escribe Mounce. Bueno, versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso dice el versículo número 8, ¿verdad? Entonces, el significado de la puerta abierta, bueno, ya vimos algo de ello, ¿verdad? Y esta expresión que se usa de la puerta abierta denota una gran oportunidad para la actividad misionera. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Está denotando una gran oportunidad para la actividad misionera. Así que Pablo utiliza la metáfora de esta manera. Comentando con los corintios sus planes, ¿sí? O sea, dije Pablo, ¿verdad? En la carta que estamos leyendo de Apocalipsis la escribió Juan, pero el apóstol Pablo también él la usa en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, y él dice en Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9, dice Pablo, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Entonces, tanto Juan como el apóstol Pablo, como el Señor Jesús, como Isaías, hablan acerca de una puerta que se abre, y es el Evangelio, ¿verdad? Es la oportunidad que se tiene para predicar el Evangelio.
Entonces, si estábamos diciendo que la posición geográfica de Filadelfia estaba entre Sardis y entre Esmirna, y entre esas dos ciudades había un valle muy, muy largo, y en ese valle había una como puerta que daba al mar Egeo, en donde el transporte mercantil era más fácil. Bueno, esto se acomoda, ¿verdad? Porque esa ventana abierta hacia el mar Egeo es como una puerta abierta que se le da la oportunidad a la ciudad de Filadelfia de salir y predicar el Evangelio por barcos, por caballos, caminando, por donde sea, pero están puestos en una situación geográfica bien importante, como Getsemaní está puesto. Getsemaní está en una ciudad, una de las más grandes del mundo, no de la República, del mundo. Esta sí es ciudad. Está situada en una alcaldía de las más populares en la Ciudad de México. Está situada en una colonia donde viene mucha gente, donde hay muchas casas, donde hay muchos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos situados, Getsemaní, Coyoacán está situada geográficamente en un lugar muy estratégico para que se pueda abrir la puerta y se pueda salir a predicar el Evangelio a muchos lugares. De aquí, de este lugar, partiendo para muchos, está grandísimo, enorme, y esta iglesia es conocida por mucha gente. Por mucha gente. Ahora, me pregunto, ¿estamos usando esta puerta o no? Dice, ¿verdad?, al final de cada uno de los mensajes de las iglesias: el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Eso es lo que dice la palabra. Así que, bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que también el apóstol Pablo, todos los hombres que ya mencionamos, Juan, Isaías, Señor Jesús, también hablan de esto, ¿verdad?, de una puerta que se abre, etcétera, para predicar el Evangelio. Bueno, en el versículo anterior que vimos, en el versículo 7, el versículo 7 aludía a un reino mesiánico cuyo acceso al reino estaba bajo el control absoluto de Cristo. Cristo posee la llave, ¿verdad?, y puede abrir y cerrar a voluntad. Pero ahora en el versículo 8 les recuerda a los cristianos de Filadelfia que algunos habrían que algunos de ellos quizá los excomulgaron de la sinagoga, que nos lo va a hablar en el versículo 9. Pero a pesar de esto, de que ellos fueron expulsados de la sinagoga, el Señor ha puesto ante ellos una puerta abierta al reino eterno que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Así que Jesús ha abierto la puerta del reino de Dios para esta iglesia. El Señor Jesús, lo vuelvo a decir, estoy hablando de la iglesia de Filadelfia. Jesús ha abierto la puerta del reino de Dios a esta iglesia, a pesar de que hayan sido expulsados de sus consistorios, de sus presbiterios, de sus sínodos. El que es escogido por el Señor tiene la puerta abierta, no hay problema, no hay ningún problema. Y este versículo 9 nos debe dar mucha, mucha paz a muchos de nosotros, porque hay infinidad de congregaciones, hermanos. Hay muchas iglesias, muchas, y más en esta Ciudad de México donde vivimos. Bastantes iglesias, muchas iglesias. Así que si nos cierran la puerta de una iglesia, de una congregación, no hay problema. Hay bastantes. Si somos del Señor y estamos trabajando para el Señor, no tenemos por qué estar preocupándonos, ¿verdad? Los hermanos de Filadelfia estaban bajo esta situación. Ellos, como judíos, muchos eran judíos, se reunían con los judíos en las sinagogas, y los judíos los corrieron: váyanse de acá, aquí no los queremos. El Señor les habla y dice: no se preocupen, yo tengo las llaves. El Señor Jesús es el que tiene las llaves. Él es el que abre y nadie cierra. Él es el que cierra y nadie abre. Entonces, la paz, la tranquilidad la debemos tener, claro, sabiendo que Jesús es el único que nos está controlando nuestras vidas. Entonces, Cristo, ¿verdad?, está reconociendo, Cristo reconoce que aunque la iglesia tiene poco poder, que es lo que dice el versículo 8, que tiene poco poder, a pesar de eso, la iglesia ha guardado fielmente su palabra y no ha negado el nombre de Jesús.
Entonces también aquí es algo importante, ¿verdad? Ellos les dice, son una iglesia que no es muy grande, o sea, están bien, están trabajando, pero finalmente no tienen mucho poder, no tienen mucha influencia, pero han guardado mi nombre. Han sido fieles a mí, y eso es lo importante. Entonces, en el resto de la carta se menciona la triple recompensa por la fidelidad. Por ejemplo, en el versículo número 9, el Señor Jesús va a defender a la iglesia delante de sus enemigos. En el versículo 10, el Señor Jesús les va a dar la liberación en el periodo final de la prueba. Y en el versículo 11, el Señor Jesús les va a dar la seguridad en la era venidera. Hermano, ¿cuánto tiempo vamos? Perdón. 30. Aquí vamos a parar, hermanos, por favor. Aquí vamos a pararle y bueno, ya dijimos que únicamente voy a repetir lo último que dije, que estamos en el versículo 8. Entonces, a partir del versículo 9 hasta el versículo 11, estos 3 versículos nos van a hablar, el versículo 9 nos van a hablar de la defensa de Jesús para la iglesia delante de sus enemigos. Es decir, Jesús va a defender a la iglesia de Esmirna delante de sus enemigos. Versículo 10, el Señor Jesús también va a dar una liberación en el periodo final de la prueba, es decir, los va a liberar de la prueba. Y el versículo 11 les va a dar la seguridad en la era venidera. Eso vamos a verlo entre 8 días, por favor, hermano. Vamos a hacer una oración para terminar ese tiempo. Señor, te damos las gracias, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites mirar, Señor, con la ayuda de otras herramientas, de otros libros buenos para nosotros, Señor, de autores que han dedicado su vida al estudio. Te damos gracias, Señor, porque nos permites principalmente la palabra, la escritura, Señor, la tenemos sobre cualquier otro escrito, y te pedimos que siempre nos ayudes, Señor, a ir a ella, y en los momentos que no entendamos algo, que no comprendamos palabras, que nos facilites ir a algún buen libro, Señor, para poder ayudarnos y así crecer juntos, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites reunirnos de esta manera virtual, y te pedimos en el nombre de Jesús que los estudios nos sean de bendición y que nos des los oídos necesarios, Señor, para escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere que pongamos en práctica en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Dios les bendiga.